Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tertulias Gastronómicas, este podcast creado por Ingrid Millán y Viridiana Pantoja, sus servidoras. Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes otra semana más, amiga. ¿Qué te parece la gula, los excesos, el placer, Ay, el éxtasis por la comida? Oye, amiga, hoy va a ser de pecados capitales o qué Hoy onda? platicaremos de la excentricidad y aportaciones de la cultura romana en la gastronomía. ¿Qué te parecería probar lenguas de flamingo? Lenguas de flamingo. Carne rostizada de jirafa, Ok. crestas y papadas de aves diversas. ¿Papadas? Sí. Esto que le llaman el del Bueno. guajolote. ¿Has visto? Sí. Le llaman moco vulgarmente. Moco, sí, Sí. ciertamente. Bueno, pues eso se comía. ¿Se comía o se come? Se come, se sigue comiendo, pero inicia ahí, ¿no? Ok. Tiene un inicio todo y una historia. Ujú. Y bueno, ¿qué te parece si a todo esto se le acompaña con un buen trago de vino aromatizado con mastic o con menta? Ok, no, pues suena muy decadente. Pues era lo menos, ¿no? Decadente no creo que sea la palabra correcta, sea excéntrico. Y bueno, los romanos vas a ver que van a llegar un momento en el que más excentricidad tuviera en su mesa, mucho más estatus tendría y mucho más poder, porque eso te identificaba dentro de lo que son las clases, ¿no? Las clases sociales. Ok, bueno, entonces está correlacionado y ya está la fecha, ¿no? De repente, bueno, ya ahorita con todos los temas actuales y tal, pero antaño, por ejemplo, corrígeme ahí porque no recuerdo la época, cuando María Antonieta dice, denle pasteles a todos, ¿no? Por ejemplo, digo que ya me estoy yendo más acá, pero era este tema de que si estabas gordito, era sinónimo de que tenías dinero, de que tenías estatus. ¿Por qué? Pues porque tu mesa la tenías llena de cuanta. De hecho, hay varios arrugada te césares imaginas. en el Imperio Romano que son gordos, que la gula es uno de lo que los caracteriza, ¿no? Pero vas a ver hasta qué gula, es algo sumamente interesante, ¿no? Y es el placer por el placer. Oye, a lo mejor lo vas a tocar, ¿no? Pero digo, nada más para no dejarlo. Esto tema de que había ciertos como brebajes que se tomaban para vomitar y seguir comiendo, ¿es verdad? No necesitaban los brebajes, pero ahorita vamos a hablar Entonces sí justamente lo vas a de tocar. eso. Me Sí, claro callo, que sí, perfecto. es parte de todo el placer, es No, parte de todo el ritual. Perfecto. La comida va a ser tan atrayente, tan sofisticada al final, incluso está considerada como un placer supraterrenal, Uh-huh. ¿no? Que el hecho de saciarte pues, era un pecado porque tenías que seguir comiendo. Por eso esta sensación o esta necesidad Uh-huh. de vomitar para seguirlo haciendo, ¿sí? Para seguir satisfaciendo Para al seguir cuerpo. sintiendo placer. Es correcto, ¿no? Ok. El placer va a ser como la base de todo, ¿no? Y vamos a hablar, porque existe una escuela de todo esto en el Imperio Romano, que es lo que va como antecedente, lo que va a comenzar a forjar esto. Ok. Este camino. Pero, bueno, para hablar del Imperio Romano sí es importante ubicar que hay etapas. Ok. Porque no podemos hablar del Imperio Romano así como En general. término en lo que estamos hablando, ¿no? Ajá. En este degenere, porque sí llega a ser hasta una bacanal al final, ¿no? En donde los placeres se distorsionan Ajá. con lo que es una realidad, ¿no? Porque si es un momento en el que hay pobreza afuera y no es posible que haya tanto degenere adentro de las casas. Bueno, o pero los pues palacios, eso siempre ha sido, ¿no? O sea, Sí, es una- siempre ha sido, sin embargo es algo que también va a hacer o hacer notar la decadencia en la que ya está impuesta Roma y que viene para abajo, ¿no? Ya el auge ya cayó. O sea, su mismo posicionamiento al momento del auge y de las conquistas
llega un momento en que es tan grande que es lo mismo que marca su decadencia. No, es que claro, y esos excesos la van a marcar. Todos los imperios, o sea, llegan a un punto álgido y a partir de ahí viene la decadencia, ¿no? Y la misma decadencia depende de qué tan grande sea el imperio, porque también son imposibles de mantener por muchos años y también dependiendo de qué tan grandes sean. Es correcto, acabas de tocar una de las variables, ¿no? Okay. Entonces, tenemos que partir de 3 variables muy importantes para identificar al Imperio Romano y identificarlo ya en la cuestión gastronómica. Okay. La primera es que hubo un antecedente del Imperio Romano, que son los griegos, ¿no? Fue un imperio que sobresale en todo lo que es la costa del mar Mediterráneo, que bueno, si ustedes no mal recuerdan, o pueden revisar en un mapa mundi, en un globo terráqueo, van a ubicar a todos estos países que rodean al mar Mediterráneo y que están al sur de Europa, en lo que es el puente transcontinental de Asia, Europa-África, ¿no? Lo que es Medio Oriente, y lo que es el norte de África. Lo interesante es que los griegos e incluso los romanos van a lograr ir por arriba de esa frontera hasta lo que es Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no aparece en el mar Mediterráneo y que no ubicas como parte de esa cultura, incluso hoy gastronómicamente. Sin embargo, eran importantes por algo. Entonces, esa es la primera. Entonces, todo aquello que los griegos ya tenían que para la cultura romana va a ser bueno, va a ser adoptado. Okay. ¿Sale? Muchas veces incluso con sus dioses van a ser cambiados únicamente los nombres, pero van a adoptar. Y ellos ya tenían una manera de comer bien especial. Que es la dieta mediterránea es correcto. Que platicábamos. Va a estar olvidada durante un tiempo, pero después va a renacer y entonces ahorita vamos a hablar de eso. La segunda es que estamos hablando de un periodo de tiempo muy, muy grande. Estamos hablando aproximadamente 1000 años. Entonces, en 1000 años pasan muchísimas cosas. Y no es posible resumirlas en una sola. Por eso digo que esta excentricidad es lo que va a dar foco solo a alguna parte de la población y solo en un momento, en el último momento del Imperio Romano. ¿Sí? Y pues obviamente si quisiera hablar de 1000 años no duraríamos un podcast, duraríamos muchísimos podcasts. No, pues tendría que ser una temporada hablando solamente de los romanos. Exactamente, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en 2, de hecho este podcast va a estar dividido en 2, porque vamos a hablar de los antecedentes, van a entender lo que es la cultura romana, tanto como fortaleza, como imperio, pero también gastronómicamente en los usos y costumbres, y después ya nos vamos a hablar precisamente de qué comían. Ok, o sea, entonces entendamos barrocos y también su servidora de que vamos a tener dos episodios de este que tema. comienzan justamente. Mírala, no me habías dicho nada. No, es sorpresa. Exactamente, okay. ¿no? Entonces, la segunda premisa. La tercera premisa es lo que ya dijimos, es un territorio que rodea el mar Mediterráneo con lo que es una parte de Europa, el puente transcontinental que habíamos dicho, Medio Oriente, y la parte norte de África, incluyendo una sección más que no entra al Mediterráneo, que es Gran Bretaña. Entonces estamos hablando de 3 continentes distintos, fíjate. Sí. ¿No? Normalmente no ubicamos hasta que no vemos el mapa lo complejo que podría haber sido en ese entonces, cuando no hay comunicaciones, no hay wifi, no hay mails, ¿no? Una franja de este tamaño. Sí. ¿No? Entonces, por eso es tan complejo hablar de lo que es el imperio griego y en este caso el imperio romano. En otro podcast hablaremos del imperio griego que también tiene sus que veres, sí, ¿no? claro. Bien interesantes. Bueno, entonces para abrir también me gustaría partir en 3, lo que es la historia del imperio romano y su evolución culinaria. Claro. Dentro de esa historia, cuando tú estudias el imperio romano, está dividido en la edad de los reyes, la república y el imperio. Y entonces la edad de los reyes comienza en el 753 a.C. y va a terminar el momento en que inicia la república. Ahorita vamos a hablar de por qué, ¿no? Y cómo es que sucede. Y en este momento de la edad de los reyes lo que distingue en su gobierno es una monarquía, en donde va a haber reyes, de hecho son 7 reyes, comenzando por Rómulo. ¿Tú recuerdas a Rómulo? Pues es el que fue criado por lobos, ¿no? Sí, una loba, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Esta
nube o esta leyenda, ubicamos que todas las culturas, ¿no? Sobre todo los inicios, tienen que estar como con muchos mitos, con leyendas. Rodeados de magia, ¿no? Que es también correcto, porque es una manera de enaltecer. Claro, de la divinidad. Como ya lo hablamos de Huitzilopochtli en su momento con los aztecas, ¿no? Ahora que después se convirtieron en mexicas. Lo mismo aquí. Entonces, estamos hablando de que ya existía un imperio griego que estaba, obviamente, que complementaba esta parte de lo que hoy es Roma, que va a ser después la capital del Imperio Romano. En Roma, cuando tú la visitas, en la capital, hay 7 colinas que la circundan. Esas 7 colinas son las que van a pertenecer a los pueblitos o rancherías que había en ese momento de personas y que van a dar origen a lo que es Roma, ¿no? Donde inicia el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano no nace de la noche a la mañana en toda esta franja que te comento, así es como termina, ¿sí? Pero es aquí donde inicia el mapa y es aquí donde inicia la historia. En esta primera parte que hablamos de la Edad de los Reyes es únicamente Roma. En el momento en que Roma comienza a expandirse es cuando nos vamos al siguiente nivel. Cuando llega a toda Italia estamos hablando de la República. Sí, claro. Y cuando ya comienza a subir hacia lo que es Europa, hacia el sur, y irse al puente transcontinental y al norte de África, ya estamos hablando de otra época, ¿no? La última época, la época del imperio. Sí, claro, cuando ya se expande totalmente por la mayoría de... Es correcto. Entonces, así como va evolucionando su imperio históricamente, militarmente, socialmente, así también va a ir evolucionando la comida. No, pues claro, porque cuando llegas a invadir un territorio, evidentemente tiene que haber tiene que permear de alguna manera la cultura, aunque tú seas el que llegas ahí a poner el mando. Obviamente, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si yo llego digo, es un ejemplo bien burdo y bien estúpido a lo mejor, ¿no? Pero, si yo llego, por ejemplo, a algún pueblito y llego ahí a poner mano, yo, aquí va a ser mi ley, evidentemente la alimentación, por ejemplo, va a depender de lo que se produce en ese pueblo. Y de lo que y de lo que yo traigo, pero aparte, porque transportar desde donde yo soy hasta donde estoy es muy complicado, muy caro, y hay productos que son perecederos que no aguantan el viaje, ¿no? Entonces, a fuercita tengo que utilizar los productos o los insumos locales, ¿no? Sí. Y ahí es donde. Y no. Okay. No, ahorita vas a ver. Por eso es tan importante hablar o tan importante estudiar lo que es la cultura romana en cuestión culinaria, porque es muy compleja y la verdad es que asombra. A mí sí me asombra, ¿no? Cada vez que reviso temas de esta cultura en particular, digo, wow. La verdad es que dieron muchísimas aportaciones. Hoy está permeada en todo lo que es nuestra alimentación, por supuesto. También los griegos, a través de ellos, pero esta cuestión de poder tener en nuestras casas un alimento que no es de aquí, viene de ellos. Claro. Sí, o sea, si yo hoy puedo hacer cocina asiática en mi casa, es por un tema de globalización, que curiosamente decimos que es de la época contemporánea, ¿no? Claro. Pero eso no es cierto, ¿no? Estamos viendo que había productos que circulaban en todo el Imperio Romano que, por ejemplo, tú en España podías comer que eran de África o de Egipto, ¿no? De Egipto, de Marruecos, por las rutas comerciales que existían y los caminos que ellos incluso inventan, ¿no? Hoy estos caminos se rifan para lo que es los atractivos turísticos de muchos países. No, y qué caminos, porque también esa es otra característica, la arquitectura. Por ahí circulaban los militares, los soldados. No, y que estuvieron tan bien hechas que a la fecha siguen. Por eso digo, son parte de este turismo hoy. Ojalá si fueran las carreteras que se hacen en México. Aquí, caray. ¿No? Sí, esperemos algún día, ¿no? Bien, entonces, en esta Edad de los Reyes, con Rómulo, ¿tú recuerdas que Rómulo tenía un gemelo? Remo, exactamente. Y bueno, cuenta la leyenda que Rómulo y Remo fueron abandonados en un río. Se dice que eran semidioses, porque es un dios el que conquista a una plebeya que en realidad era una virgen bellísima, que atendía en un templo de una diosa, por lo cual ella tenía que tener celibato. Sin embargo, este dios se enamora de ella y de todas maneras la conquista, la seduce, y pues el resultado final es que se embaraza. Pero sin dejar de ser virgen. Pues muchos temas, amiga, la verdad, ¿no? Y no voy a meterme yo en esos temas, porque es llegar a ningún lado. Eso ya depende de lo que crea cada quien. Bueno, está ¿sale? Bien. Era una sacerdotisa, vamos a ponerle así. Sí, ella no fue, la sedujeron. Ok, ella no tuvo la culpa. Ella no tuvo la culpa.
Pero bueno, el resultado van a ser estas dos criaturas, estos gemelos. Y por obvias razones, a ella la tienen que esconder cuando tiene el parto y tiene que abandonar a las criaturas para poder regresar a atender lo que era este tema. Su changarro. Su changarro, exactamente. Y que nadie se enterara, ¿no? Por eso ella abandona a estas criaturas, la obligan a hacerlo. Y entonces ya en esta cuestión mitológica entendemos que Rómulo y Remo son semidioses, ¿no? Porque tienen por una parte la sangre de un terrestre, de un mortal. Como Hércules, ¿no? Algo así, exactamente. Entonces ya estamos hablando que son seres pues un poquito más sobresalientes que los hombres comunes y corrientes, como nosotros. Ok. Y bueno, Rómulo y Remo, cuando son abandonados a la orilla del río, curiosamente, una loba los encuentra y ella los adopta, incluso los amamanta, ¿no? De hecho, si tú ves el símbolo de la fundación de Roma, en museos y todo, tienen justamente en esculturas esta cuestión de la loba con sus tetillas y abajo los bebés, ¿no? Muy orgullosos de esa fundación. Y bueno, estos niños después son rescatados por un pastor que los encuentra junto con la loba y se los lleva, y él los adopta, este pastor. Entonces les da una vida de lo que va a ser el antecedente de Roma. Se dice que lo que precedía al Imperio Romano era como rancherías o pueblos que se dedicaban justamente al pastoreo y que tenían animales domesticados, pero también tenían agricultura, ¿sale? Y pues obviamente hoy si ubicamos en el mapa geográficamente encontramos que en esta sección del Mediterráneo es una tierra muy fértil. Claro. Por eso es esa franja, ¿no? Por eso no es otra. Y ellos van a crecer así. Pero Rómulo se va a meter al ejército, ¿no? Va a ser soldado. Su vida va a estudiar como soldado. Y es justamente el tema de este origen de ser un soldado y de ser el fundador de Roma, el que va a dar cabida a esta primera manera de comer, que es la comida de los soldados. ¿Vale? Cuenta otra leyenda, que cuando ellos ya eran jóvenes, unos adolescentes, estaban justamente pastoreando sus ganados, tenían reses, ovejas, tenían varios, y están pastoreando y ven un río, y deciden desnudarse y ir a nadar al río, ¿no? Para refrescarse en un día muy caluroso. Lo típico pero en que eso, hace uno, ¿no? Así, ahí ve un río y hace calor correcto. Y me desnudo. Correcto. Todavía sucede, ¿no? Todavía sucede hoy. No, amiga, pero en ya algunos ya no pueblillos. están las aguas así como para que te metas desnudo, no, amiga. No en todos lados, pero por ejemplo, si te vas por ahí a la sierra, no. En donde todavía donde está el agua helada que te encanta. El agua helada, pero el calor así sofocante y las aguas cristalinas y que están ahí los manantiales, pues yo creo que sí te lo avientas. Bueno, sí. No sé si en cueritos, pero por lo menos sí te das un chapuzón. En fondo, ¿no? Sí, pues en aguas. En fondo y en aguas. Entonces, ellos deciden nadar un rato y en eso les grita otro pastor que les están robando su ganado. Salen corriendo, obviamente sin vestirse, salen corriendo, así como pueden, y uno corre hacia un lado, Rómulo corre hacia un lado, y Remo corre hacia el otro lado. Y resulta que Remo, el pastor, es el que llega a los ladrones, los espanta y recupera el ganado. Y Rómulo, que era el soldado, no hace nada, ¿no? Entonces se queda así como mal, ¿me entiendes? No, pero claro, o sea, si llega un hombre desnudo corriendo, pues claro que te espantas, ¿no? Bueno, sí está así como raro, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, una táctica militar si fuera un romano, si fuera como los de hoy, la verdad es que lo pensaría. No me voy, aquí me quedo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Rómulo se queda muy como consternado de la situación. El hermano está feliz sin hacer alusiones a que él fue. Lo que hace es hacer un asador, ya que es algo que distingue mucho también esta cultura. Hace un asador en ese momento, pone carne a asar y ya comiendo la carne, pues empiezan a platicar como hermanos y ¿cómo ves? Y pues ya lo bueno es que nos vencimos y ya nuestro ganado está aquí, ¿no? Pero Rómulo trae ahí la espinita, ¿sí? Es como Abel y Caín y trae ahí ese... Y entonces él dice, híjola, ¿cómo lo van a tomar después las personas a saber que yo soy soldado, mi hermano es pastor, o sea, el tema y mi hermano es el héroe? ¿No? Y entonces decide matarlo.
y lo mata por este episodio, ¿no? Entonces, Rómulo, ya estamos definiendo su carácter, ¿sale? Después de matar al hermano, empieza a hacerse un personaje con mucho carácter. Es salvaje, por supuesto. Se va al lado oscuro de plano. Pues no tan al lado oscuro, pero él decide, precisamente por estos bárbaros que están en la frontera de esos pueblos, de esas colinas, él decide empezar a crear una frontera. Y decide justamente como que este ejército, estos soldados se unan para estar justamente custodiando toda esta zona y evitar que los ladrones pudieran entrar. Ya nadie me vuelve a robar mi ganado, correcto, ¿no? ni nada, ¿no? Pero curiosamente, esta sociedad de inicios de Roma son puros hombres. Y pues los hombres solos no pueden, la verdad. No, claro. Eso se a sabe. la vista lo sabemos desde siempre. Sí, exactamente. Tan solo no podrían reproducirse solos. Claro. Entonces, hay un momento en el que viene también otra leyenda, que son las Sabinas, el pueblo de los Sabinos. Entonces, se da cuenta que llega un momento en que Rómulo funda Roma, se unen distintos pueblos, son 7 colinas que yo te decía, si quieren saber son de hecho estas colinas son visitadas, son parte del símbolo de Roma, si tú vas de visita. El Palatino, el Capitolio, Esquilino, Celio, Aventino, Quirinal y Vinimal. Y cuando ya funda Roma, pues son puros hombres. Y ya de inicio yo te estoy diciendo, entonces, ¿qué tipo de comida puede haber? No digo que los hombres sean malos cocinando, para nada. De hecho, hoy los que son renombre mundial son hombres. También no estoy diciendo que sean los únicos. Hay mujeres muy brillantes, ¿no? La historia nos ha marcado y nos ha marcado en distintas circunstancias. Claro. En eso entonces no había chefs, eran mujeres las que cocinaban, pero este era un pueblo masculino, entonces imagínate, y de puros soldados, de mujeres, ¿no? Y de puros soldados. Ahorita te voy a decir de lo que comían. No, me imagino que como pura carne, ¿no? Así rapidito. Espérate. Ah, ¿es peor? Es peor, okay. Sí. De hecho, se dice que en épocas de paz, lo que comían los soldados romanos era una sopa a la que ellos llamaban negra. Esta sopa llevaba agua, sangre del animal que sacrificaban, que solía ser de sus propios ganados, un trozo de carne y algún vegetal que tuvieran por ahí verde. Que se les Eso era todo. Entonces imagínate. ¿Y por qué sangre? Tenía que ver con temas de hecho, no, por no desperdiciarla. Ah, yo me hubiera ido hasta por el tema de virilidad, ¿no? Ya ves que también está muy, en algunos lugares muy arraigado el tema de que la sangre te da... Según los libros que he revisado y las publicaciones, no viene algún referente sobre eso. No lo descarto, ¿no? Porque sí hay muchas culturas, como dices, sobre todo de la época moderna, de la época contemporánea, en donde sí se refiere la cuestión de algunas vísceras o algunas gónadas y también la sangre como algo que tendría que tomarse para la cuestión de la virilidad. Y hablaremos en un episodio de comida afrodisíaca. Por ahí lo tengo guardado. Muy bien, ¿sale? muy bien. Pero en esta cultura en especial no tengo algún referente. Si encuentro algo, por supuesto, después lo podremos compartir. Bueno, sopa negra. Sí te digo que para ellos era una sopa negra X, y yo diría no, ¿y a qué habrá sabido aquello, no? Exactamente, guácala, porque no tiene especies, O sea, sin sal, sin nada. Si acaso sal y se acabó. Sí, estamos hablando de un alimento muy rústico, muy rudimentario. Pues para sobrevivir nada más, exactamente, básicamente. Solo para comer como acto de necesidad, para llenar el organismo y tener fuerzas. Nada que ver con el placer. Es correcto. Hasta el momento. Entonces estamos hablando de la cocina de los soldados. Y era algo muy interesante porque solo en los momentos de guerra, ya una vez forjado el imperio, ya una vez con un rey, comienza Rómulo como el primer rey. Con estos reyes, al momento de haber guerra, era cuando mejor comían y alimentaban mejor a los ejércitos. Había una dieta mucho más variada de alimentos. Y sabían distinto. Entonces, ¿en aras de mantenerlos fuertes? En aras de mantenerlos con la cuestión, como cuando tú educas a un perrito, ¿sale? ¿A que no se me vaya? No, en la cuestión de, te conviene mejor estar en guerra porque vas a alimentarte mejor. Ok, ya entendí. Psicología, es ¿no? Correcto, ¿no? La cuestión de el acondicionamiento pavloviano. Claro, sí. Que nos enseñaron cuando tomamos nuestras clases de psicología en la prepa. Entonces sí, es una manera de meterte en el psique y en una conducta el tema de desear comer mejor. ¿Y cuándo como mejor? Cuando hay guerra. Entonces mejor estar en guerra. Sí, ¿sale? claro.
La guerra para ellos, al igual que los mexicas, voy a hacer aquí una comparación, a lo mejor para ustedes burda, pero sí es muy interesante porque muchos pueblos o imperios han nacido así. El tema de conquistar es vida, ¿sí? Sí, la guerra claro. es vida, Sí. porque la guerra te da tributos. Sí. Te da esta cuestión de tener ingredientes de otros lugares que tú no tienes. No, te da fuerza de trabajo, te da más soldados, te da tierras, te da ¿sí? muchas cosas. Te da muchas cosas, exactamente. Y no es conquistar por conquistar de la misma manera que lo hicieron los mexicas, ¿sí? Es conquistar solo aquellas regiones que pudieran darte algo. O sea, por eso es solo la franja mediterránea. No Ajá. conquistaron el norte. Ajá. Ahí había pueblos bárbaros, ¿sale? Ahí se van a desarrollar otro tipo de imperios. De hecho, siempre van a estar luchando entre ellos ya en la última fase, entre que bajaban y salían de la frontera lo que eran los imperios bárbaros del norte de Europa, hacia lo que es Hungría, Alemania, ¿sí? Por allá, es que ya ahí de repente me hago bolas con las fechas. Ahí ya Gengis Khan ya tiene el imperio. Gengis Khan está hacia Rusia, está más ¿no? para allá. Exactamente, va a momentos que entiendo yo que camina. Ajá, sí. Que alcanza, no alcanza a llegar hasta acá, pero sí alcanza bastante territorio, creo que llega por allá de las Coreas y no sé qué más, me parece. Necesitaría ver el mapa, pero sí. Pero por ejemplo, a diferencia de ese, porque ya leyendo y demás, por ejemplo, los romanos y los griegos eran súper interesantes, o sea, muy, muy inteligentes en el tema de hacia dónde me voy a ir y por qué quiero ese territorio, claro, ¿no? siempre hay un porqué. Y hay otros conquistadores que era conquistar por conquistar, ahí sí era de, yo quiero tener todo, ¿no? Quiero ser muy grande, no me importa de qué manera, y luego por eso de repente también viene el tema de la caída mucho más rápido, ¿no? Porque mantener es ya algo tan grande es virtualmente imposible. Por eso la caída de estos imperios. Llega un momento a ser tan grande que no puede ser que tus soldados únicamente defiendan estas fronteras de los bárbaros, pero por otro lado dejen desprotegidos otros lados. Sí, claro. La frontera es tan grande ya que es insostenible. Pero bueno, en estos inicios aún no lo es. ¿No? Exactamente, en estos inicios aún no lo es. Y por eso se le cataloga como la comida de los soldados en este momento los reyes, ¿no? Te voy a platicar que en este camino de los reyes, sobre todo con Rómulo, antes de que inicien otros reyes, cuando eran puros hombres o la mayor parte hombres, ellos se dan cuenta que necesitan mujeres. Estas mujeres que vayan a ser sus esposas para poder tener hijos y seguir con esta cuestión de educarlos como soldados y seguir justamente defendiendo. Y ya en un segundo momento comenzando a expandirse. Vamos a producir nuestra Entonces, mano de obra. Entonces ahí es donde entran las Sabinas, que yo te decía. Había un pueblo, los Sabinos, que era fronterizo justamente a lo que es la zona de Roma. Y las Sabinas eran conocidas como mujeres hermosísimas. Entonces, ellos deciden hacer un banquete y invitar a los Sabinos, a todo el pueblo sabino. Y lo que hacen es emborracharlos. A los hombres, a los hermanos, a los padres, para los soltar. Emborrachan. Y cuando están borrachos, raptan a las Sabinas y las violan, ¿no? Y se las llevan así cargándolas y se las llevan a Roma. Y ahí pues quítamela, ¿no? Curiosamente de ahí nace una costumbre que hoy todos tenemos en muchas culturas, que es robarse a la novia, ¿no? O a la que te gusta. Yo creo que lo de robar a la novia es en todos lados y viene desde antes. Sí. Pero lo de cargarla, cuando ya la haces tuya, ¿sí? O cuando ya se viene contigo para formar un hogar, etcétera, es de los romanos. Entonces, esta costumbre de que cuando te casas te tiene que cargar el novio, viene de ahí. Para entrar a la casa viene de ahí. Es correcto, porque ellos las tienen que cargar para llevárselas raptadas, porque ellas no se van a ir así de, ay, sí, vámonos, ¿no? Bueno, dices tú, depende de cómo estuviera el hombre, ¿no? Romano, pero yo solita camino. Cuenta la leyenda que en este episodio así fue, ¿no? Así se las llevaron y las violaron. Pero curiosamente eran mujeres que tenían, yo entiendo, como valores. Y cuando los sabinos digamos, despiertan. Nacen, sí, se despiertan de ese mal sueño y de esa cruda, quieren recuperar a sus mujeres. Y cuando llegan a Roma armados y todo, las mujeres salen a su encuentro y les dicen que no, que su deber es estar con sus maridos ahora y que se van a quedar en Roma. Y entonces ya se vuelven de alguna manera como pueblos hermanos, ¿sale? No, pues ya no hay de otra. ¿Cómo? Ya la misma mujer está decidida. Sí, claro. Y entonces las Sabinas ahora van a integrarse a esta cultura romana y por supuesto van a ser mujeres que se van a llevan traer su otras conocimiento cosas, ¿no? también. Exactamente.
Y entonces ahora ya hablamos de un imperio en donde hay mujeres y donde hay hombres. Okay. Aunque la mujer obviamente en este momento no va a aparecer como esta mujer de hoy que todos vislumbramos, que decide, que vota, aunque no en todas las culturas, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de una mujer que ya aparece en esta época antigua, en la edad antigua, que por lo menos ya ella decidió el quedarse con sus maridos. Oye, pero qué miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo romano, o sea, me la traigo, la violo a Wilbur, y ella me va a dar de comer. ¿No les daría miedo que los fueran a envenenar por ahí así, Porque ya ves que luego dicen que la venganza de la mujer es con tiempo, pensada, sí, ¿no? O sea, despacito, no es luego. Bueno, en este momento no pasó, pero vemos que en otras partes de la historia sí va a pasar. Ya hablaremos en su momento también. Es que conocemos al género, amiga. Es correcto. Bien, uno de los reyes que va a aparecer dentro de estos reyes de la Edad de los Reyes va a ser Tarquinius Priscus. Okay. Él tiene como antecedente. ¿Cómo dijo? Tarquinius Priscus. Es que repetimos lo de los. Sí, lo del podcast pasado. No, así que difícil es hablar en otras lenguas, ¿no? En latín, en griego, en todo ahí. Sí me equivoco. No, está bien. Sí, amiga, yo solo el español y a veces. Ajá, dice en el rancho y en veces. En veces. Exactamente. Y bueno, él tiene una ascendencia etrusca. Uh-huh. Los etruscos obviamente traen una cuestión de refinamiento porque provienen de los griegos. Y los griegos son refinados para comer. Entonces, digamos que la cuestión delicada de la comida que va a permanecer en el Imperio Romano en ciertas cosas es por los griegos. Y especialmente por este rey que llega y obviamente como tú como rey impones, que ya lo dijimos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, este rey va a llegar y va a introducir en la cocina algunas leguminosas como lo son los chícharos y los garbanzos, lo que son semillas como nueces, frutos como ciruelas, como higos, e incluso lácteos como la leche y los quesos de cabra y de oveja. Entonces ya va a ser una dieta mucho más variada, ¿sale? A eso súmale la cuestión del aprendizaje de las mujeres que ya llevaban y por supuesto de los griegos lo que es el vino. Claro. ¿No? Toda esta tradición de hacer vino la van a heredar gracias a este monarca. Y a partir de ahí van a comenzarlo a beber. Otra aportación más es que los griegos tienen un horno de piedra en el cual hacen diversas cosas, se llama fornax, y no te vayas a ir por el lado que no, ¿sale? Que latín significa horno, ¿sale? No, ya te iba a decir, dícese de la palabra griega. Y bueno, el fornax es el antecedente del horno pizzero actual. Okay. Ya con eso te estoy dando muchas pautas de a lo que vamos, ¿no? Y bueno, en 600 antes de Cristo, primero los griegos y luego los romanos comenzarán a comer reclinados, que es algo muy importante en esta cuestión del placer que vamos a platicar, ¿no? En unos momentos más. Entonces, con esto estamos cerrando la época de los reyes. Ok, cuando te refieres reclinados estamos hablando de... O sea, de que comen recostados. Del típico diván, ¿no? Donde lo hemos visto pues en el arte y en películas. Son unas especies de camas planas. Exacto, y con todas las viandas a un que costado. Se llaman clines. Vamos a hablar de ellos justamente y vamos a hablar de qué lado se recargaban, quién iba en qué parte, ¿no? En qué forma se colocaban los clines y cómo se llamaba después porque eran 3. Y de ahí a lo que deriva. Es bien interesante sus usos y costumbres que justamente hablamos en esta ocasión. Bien, entonces nos vamos a la República. Llega un momento en que el último rey es un opresor. Y entonces la gente de Roma decide formar un senado. Y va a ser ahora el senado el que a través de votos va a ir decidiendo el camino de Roma, el camino del Imperio Romano. Ya no va a haber reyes, por lo tanto es el senado el que gobierna, ¿sí? Y en este momento comienza el refinamiento. Ya lo había iniciado un rey, que está casi justamente en los límites, ¿sí? Y ya en este momento se va a ir refinando aún más. Y va a ir introduciendo distintas cosas. ¿Por qué? Porque ya los romanos van a comenzar a abrir su frontera y a conquistar nuevos territorios. Y estos territorios se van a ampliar a todo lo que es la botita de Italia, a lo que conocemos como Italia, ¿sale? Y bueno, hacia el sur, por ejemplo, de Roma existía un imperio chiquito, una cultura chiquita, que eran los mejores navegantes en ese momento.
Entonces a ellos los van a conquistar, aunque ofrecieron resistencia, los conquistan. Ajá. Y ya cuando se unen, pues obviamente ellos en automático van a ser un imperio que va a tener también barcos con mucha fuerza, porque es sus que los romanos eran conocimientos tremendos, los van a aprender de ellos, ¿sí? Y en el norte, por ejemplo, en el norte de África va a ampliar su frontera, y por lo tanto de África podríamos encontrar ingredientes que van a empezar a circular en esta península, ¿cómo se llama? En lo que hoy vemos que es Italia, en la botita. Ingredientes, por ejemplo, como el flamingo, las ostras, el antílope y el comino negro, que antes no existían, ahora van a empezar a circular en estas rutas comerciales, y vas a empezarlos a ver dentro de lo que es la dieta. Eso del flamingo no lo había, o sea, sí, así ya me imaginé ahorita, así, ¿no? Como el flamingo así rosado, ¿no? Con las patas así secas. Las lenguas del flamingo eran una patitas así súper delgaditas, ¿no? ¿Qué te comes de eso? ¿No? Sí. Y bueno, se conquista a los griegos, heredando de ellos la simplicidad de su cocina y la ruta comercial que ya existía desde India y desde China, por lo que van a traer especias y van a traer otros frutos que antes no se podían contemplar justamente aquí. ¿No? Vamos a encontrar la nuez moscada, la pimienta negra, el clavo y cítricos. Claro. ¿Sí? Y la simplicidad justamente comienza a partir de aquí, ¿no? A hacerse más refinado, pero a partir de aquí se le va a empezar a sumar, porque no podemos decir que simplicidad es un flamingo. No, claro que no. ¿No? La simplicidad parte del pan, del vino, del aceite de oliva, que es la tríada alimentaria de los griegos, que posteriormente pasa a los romanos, que posterior pasa a la Edad Media, y que hoy es la base de alimentación de todo lo que es Europa. Sí. ¿Sale? Pero a partir de aquí van a ir sumando y se van a hacer, como diríamos nosotros, ¿no? En el tema pasado, barrocos. Van a empezarle a agregar de todo, ¿no? Sí, de claro. todo, así con ese miedo a esa evasión que obviamente en ese no estamos hablando no se llamaba así. ¿Sale? Y a pesar de cuando empieza esto, los mismos romanos van a crear leyes para evitar que suceda. Pero va a ser una de las leyes que se van a pasar por el arco del triunfo. Otra de sus invenciones, ¿no? También. Los arcos. Oye, necesitamos algo por donde pasar esta ley que no nos importa. Sí. Ahí te va el arco. Y entonces, como están viendo que empiezan a hacer los excesos, empiezan a crear leyes para montar o para que se corte de tajo lo que son los excesos. Sin embargo, la gente se los va a pasar. No, pues es que si estamos hablando de que te causan... Y más los gobernantes, no más la clase aristócrata, pues son los que primero lo hacen. Qué chistoso, ¿no? Como desde entonces. Y pues es tan importante que llega un momento en que Roma se convierte la capital del mundo gastronómico. Así como si quieres comer algo así chingón, te vas para allá. Tienes que irte a Roma. Ok. ¿Sale? Ajá. Y entonces va a ser vista como la capital gastronómica del mundo clásico en ese momento. Ok. ¿Sí? Ajá. Bien. En ese momento también recordemos que el hombre, como Homo sapiens sapiens, hereda de los griegos las artes. Ajá. ¿Sale? Agregan también los deportes, ¿no? Y ahí es donde nacen las olimpiadas, el teatro, la literatura clásica, los filósofos, las corrientes que van a dar origen a la dietética, a la medicina, a las matemáticas. Sí, a las matemáticas, a muchas aportaciones que van a dar justamente ellos a la sociedad. Entonces, en estas corrientes filosóficas, las primeras van a prohibir los excesos. Y van a elogiar la simplicidad, así como lo hacían los griegos, ¿sí? Pero al final de esta etapa, Epicuro va a enseñar el hedonismo, que es el estado de la absoluta felicidad. Y el placer tiene que ver con la felicidad. Claro. Y el comer es un placer. Entonces, por lo tanto, ¿no? ¿Cuál es el resultado? No, pues vamos a hacer un bacanal, amiga. Es correcto. Porque claro, si yo quiero filosofar y pensar, pues necesito comer bien. Ser feliz. Tengo que ser feliz. Entonces, sí, tráeme uvas, pan, vino. ¿Por qué voy a filosofar, compañero? Entonces. Así es. Entonces, el hombre en ese momento entiende, y sobre todo porque hay un filósofo que lo está proponiendo en la mesa, así como un tratado filosófico. No, y donde que el en hombre ese tiene entonces, que ser feliz. Lo que decían los filósofos era la máxima y autoridad. había escuelas, claro, ¿no? sí. Entonces, para esta escuela tenías que ser feliz. Y por lo tanto, no, y claro, ¿quién no quiere ser feliz, no? te tienes que disfrutar. Oh, no, y no. tienes que si disfrutar es mandato, lo que te pues da claro. tu tierra.
Y la tierra en este momento no es solamente donde vives, Ajá. es la tierra que ha sido conquistada por Claro, que pertenece a tu romano. imperio. Ajá. Es correcto. Ujú. ¿Va? Entonces, la comida, el sexo, van a ser los dos placeres más importantes que justamente hacen feliz a los hombres. Ujú. Yo por eso sabía que te iba a gustar No, este sí, episodio. amiga, pues cómo no, comérico, 3 puntos suspensivos. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Es correcto. Bien. Y entonces, en este momento, ya estamos hablando, nomás para datos de que ubiquen en una línea espacial, Ujú. habíamos hablado que se funda Roma en 753 Ujú. antes de Cristo, Ujú. y el último rey cae en el 509 antes de Cristo. A Ujú. partir de ahí comienza la república hasta el 7 antes de Cristo. Ujú, que es Y cuando en ya este viene. momento, cuando ya es la expansión del Imperio Romano, ahora sí llamado como imperio, Ujú. a partir de ese momento el Senado decide que tiene que haber césares, Ujú. que tiene que haber un emperador, Ujú. el cual dirija, ¿no? Ujú. Pero con ellos atrás. O Sí, sea, claro. van como fuerza, como conjunto, Ajá. como grupo van a tomar decisiones, pero es el César el que va a decirlo Ajá. y el que va a dar la cara por su imperio romano. Ujú. ¿Sí? En ese momento ya la capital está establecida como Roma, aunque siempre ha sido. Ujú. Ahí va a establecerse el La Senado. sede de los poderes. Es correcto. Ujú. Y ahí se va a votar Ujú. para que haya nuevo César y también Ujú. lo que es Entonces, tú estar dentro del Senado, dentro de ese grupo privilegiado de personas que decidían Ujú. hacia dónde se iba, ¿no? La política y hacia dónde se determinaban las Las leyes y demás. leyes, las razones, todo lo que decidieran, Ujú. era muy importante, era gente muy poderosa. Ujú. Y son ellos justamente los que van a tener acceso a todas estas excentricidades al final. Ellos entienden como Senado que el pueblo es muy importante porque el pueblo es el que vota. Ujú. Las mujeres no. ojo, No, ¿sale? solamente hombres. Ni los esclavos tampoco. Pero Ajá. el pueblo vota. Ujú. Entonces, al pueblo hay que tenerlo contento. Ujú. Eso lo saben desde entonces y hasta ahora. De ahí viene lo de al pueblo pan y circo, Es ¿no? correcto. Ujú. De hecho, al pueblo tenía acceso a la comida casi gratuita. Ujú. Había comedores públicos en el Imperio Romano, especialmente en la capital, en donde una persona normal podía, común y corriente, ir a comer con muy bajo presupuesto y bien, Ujú. y nutrido. Ujú. O sea, salía bien y comía bien y no tenía, de ahí no iba a vivir hambre, Ujú. ¿sale? Entonces, ellos sabían que debían mantener esos comedores públicos lo más gratuito posible Ujú. para que la gente estuviera Estuviera contenta contenta. y siguiera votando eternamente por Claro. ellos. Ujú. Entonces entendían que la alimentación era importante. Ujú. ¿Sale? Sigue la conquista, ahora van a conquistar lo que es Medio Oriente y la expansión, como yo te decía, no solamente va a ser el clímax o el momento cúspide de su Álgido. imperio, Ujú. va a ser un momento en el que ya es tanto, ya llegó a tanto, que ya llegaron también hasta Gran Bretaña, como Ujú. decía, Ujú. ¿no? Ya están en toda España, en Portugal, lo que hoy es Portugal, Ujú. en la parte media y sur de Francia, Ujú. y así te vas todo lo que es Grecia, Italia, el puente transcontinental, lo que hoy conocemos como Turquía, Líbano, Toda esa Palestina, franja. ¿no? Y todo lo que es el norte de África, desde Ujú. Marruecos hasta Egipto. Ujú. Entonces, imagina pues todos los ingredientes Ujú. que podían circular en todo lo que era el imperio. Ujú. No, y en la capital más. Es correcto, en la capital no podía faltar nada, porque Ujú. ahí estaba el Senado y estaba el gobierno, precisamente, ¿no? Y bueno, el imperio va a subsistir de esos tributos Ujú. o de esos impuestos, si los Claro. quieres llamar así, que van a enviar de todos los rincones del imperio, pero que al mismo tiempo el imperio romano va a responder con soldados y va a responder con servicios, con caminos, Ujú. para que la gente estuviera bien y tranquila, ¿no? Con Ujú. alimentos. Entonces, lo que van a procurar es, aparte de conectarlos, es tener granjas en todos lados. Claro. Y lo que diera esa tierra es a lo que iban a procurar. Si el campesino sembraba trigo, con eso se quedaba. Ajá. Si el campesino sembraba espelta, que es otra especie como de trigo, Ajá. pues también lo dejaban, pero Nada más una parte lo se pagaban de quedaban y tributo. la demás se iba. Ujú. Y entonces se repartía en todo el imperio, en sus rutas comerciales. Ujú. Y bueno, si hablamos de África, pues ya estamos hablando de animales exóticos. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de hacia el área de Inglaterra, por las ostras, por los Ujú. mares fríos Claro. y todo lo que podían encontrar como peces Ujú. en esa área de allá. Oye, fish and chip, ¿no? Sí, fish and chips. Bueno, si las chips todavía no llegan, amiga, todavía no llegan, pero sí.
Y bueno, al norte de estas granjas o al norte de este territorio del Imperio Romano, el micrófono, amiga. Entonces que me emociono y empiezo a hablar, Cálmate. y ya sabes que hasta pateo. Lo bueno es que aún no estamos siendo evidenciadas por una cámara, pero ya pronto también. Voy a tener que evitar estarme sacando los mocos de la nariz. No, amiga, no, ya me voy a tener que maquillar y todo, amiga, porque ahorita venimos en pants y con tenis, ¿no? Vamos a tener que sí, maquillarnos un poquito. Sí, amiga. Entonces, buscarán justamente el que estas tierras, que ya siendo dominadas, no tenían granjas por alguna razón, pero el clima favorecía, la geografía lo meritaba. Entonces ahí lo que iban haciendo era soltando pollos, conejos, faisanes, pavos reales, para que empezaran a poblar esas tierras y fueran cazados. Podérselos comer. Exactamente, ¿no? Entonces tenía como un sistema bien interesante para irse expandiendo. Y también tenían importaciones de otros territorios. Por ejemplo, traían jamón de Bélgica. Okay. Ostras de Inglaterra, que entonces era parte del territorio. El garum de Marruecos. Vamos a hablar del garum. El garum es una salsa que hoy, por ejemplo, los tailandeses ubican como salsa de pescado, que le llaman naan pla. No sé si la has probado. No, amiga. La salsa de pescado le da mucho cuerpo. Bueno, sí la he probado, no la he utilizado yo en mi proceso de aprendiz gastronómica, pero sí, en algunos platillos, sobre todo cuando hemos ido así a algún restaurante, pues sí debe de tener la ubicas perfectamente, porque esta salsa lo que hace es puntualizar muchos sabores, los potencializa, exactamente, ¿no? Hace lo que hace el ajinomoto, por ejemplo, en la cocina oriental. Eso se escuchó como mentada de madre. No, el glutamato monosódico. Pero esta cuestión, el ajinomoto es una cuestión química. El naan pla o la salsa de pescado es una cuestión que tú haces. Es un fermento de vísceras de pescado que a través del tiempo pues, se va fermentando, se va comenzando a vísceras de pescado, de pescado. Así. No, pues de vísceras de pescado, Sí. O sea, por si no habías entendido. No, amiga, es que ya no me quedó claro que eran vísceras de pescado, pero a lo mejor derivaban de cerdo o de cerdo, de vaca. No, sí, para puntualizar que son de pescado. Bien. Y bueno, el garum es algo importante, es algo que en Marruecos se tenía y con eso van a guisar y eso le da un sabor salado a la comida, pero con un carácter especial. Sí, es diferente que tener mucha sal a que tenga un concentrado de pescado. De hecho, ese sabor para los orientales es el sabor umami, el que le llaman, ¿vale? Que no es la sal de la punta de la lengua. No. Porque no es la sal de mar, ¿no? Es la sal que deriva de un producto fermentado, que en este caso sí proviene de un producto del mar, pero que ya está fermentado. Puntualiza muchos otros sabores. Sí. Exactamente. ¿No? Pero no lleva vegetales. No, pero más o menos. Entonces, ese es el garum y quiero que te quedes con él porque el garum va a estar en todos lados de las salsas de los romanos. ¿Sale? Y la lechuga, por ejemplo, la podían traer de Turquía, de Capadocia. Los animales salvajes de África, como te acabo de platicar. Sí, el flamengo, entonces que se me quedó ahí. Elefante, jirafa, león. ¿Sale? Lo que te imagines que anda por allá, antílopes. Todo, mientras más excéntrico fuera, sobre todo al final del imperio, pues eso te daba estatus, entonces mandabas traer un pedazo o el animal completo para servirlo en tu casa. Pero el león, sí. O sea, sí me lo imagino así como de... bueno, pues hoy se come. León con mole, ¿no? Pues sí, puede ser. Las flores, por ejemplo, de Egipto, especias que van a venir, por supuesto, en Medio Oriente, de Siria, pescados de Turquía, que también se van y todo lo que es el mar Mediterráneo. Y bueno, en este momento ya, en este tercer momento de la historia del Imperio Romano, ya estamos hablando de excéntrico. Sí, no, ya pues. Sí, o sea, sí el pueblo come porque tiene que comer por los comedores públicos. Y va a tener también opciones. Ahorita vamos a ver otras opciones, vamos a hablar de eso. Y también en su casa. Pero la gente poderosa, los comerciantes, los que tenían dinero, los extranjeros que mercaban también entre otros imperios y llevaban comercio, también tenían acceso a otro tipo de alimentos mercaderes, de mucha más alta gama, ¿no? Y digamos poderosos porque costaban mucho. Entonces el lujo y la excentricidad serán la regla en ese momento para todas esas personas poderosas. Va a llegar de verdad un momento en que dices,
¿qué más puede haber aparte de esto? Pues es que es como siempre hemos platicado, ¿no? O sea, tengo tanto dinero que ya no sé qué comprar con él, ¿no? Entonces, Sí. empiezas a ver, pues qué hay en el mercado y entonces así, a probarlo todo, ¿no? Porque tienes acceso con esa, esa derrama económica que traes, pues evidentemente compras lo que sea, ¿no? Es correcto. Y te traes a Simba de África. Entonces imagínate, yo apenas te platiqué de lo que es su historia. Ajá. Falta lo demás, sí, la carnita, carnita. ¿no? Ahora sí, ya después del contexto histórico del que acabamos de hablar. Ahora sí te voy a hablar. Ahora sí dame la receta. Ya en temas culinarios hay 3 momentos de comer al final del imperio. Inician con 2 y en muchos lugares en donde eran, por ejemplo, agricultores que no tenían tantos ingredientes, ¿no? Y que la vida era distinta en los tiempos, no era tan compleja como en las ciudades, pues ellos nada más comían una vez al día y algunos, digamos, como colaciones, ¿no? Entre algunos momentos. Pero el primer momento del día es llamado el yentaculum, que es el desayuno. Ok. El yentaculum se comía al amanecer antes de salir. ¿Me lo puedes repetir en más lento? Yentaculum. Yentaculum, ok. Vamos a yentacular, amiga. Yentacular. Sí. Y bueno, ¿qué se desayunaba? Normalmente para los romanos el desayunar fuerte, que hoy es todo lo contrario, sobre todo para la cultura mexicana, el desayunar fuerte era considerado como vulgar. Somos unas vulgares, amigas. Sí. Por entrarle a los chilaquiles tan temprano. Se comía un refrigerio, algo muy representativo. Podía ser, por ejemplo, un pedazo de pan, embarrarle algo. Aceitunas, yogurt, no sé. Podrías agregarle yogurt, algo queso, comer una fruta, ¿sí? Algo, por ejemplo, miel con agua o un vinito rebajado. Avena, ¿sí? Nos echaban. Ahí te voy, ese se come después. Este es nada más como el pequeño refresco, algo así, pasitas, dátiles. Nada más para calentar el estómago. Para llenarte el estómago. Antes de salir de casa, todas las casas de los romanos tenían un espacio que era donde había una ofrenda, donde colocaban a sus dioses principales. Cada familia tenía los suyos. O sea, aunque había dioses principales para todos, había dioses menores y cada familia creía en los suyos, ¿no? Y muchas veces tenía que ver con el oficio que tú tenías. Claro. Entonces, en ese altar siempre había un fuego vivo, siempre. Y tenía que estar encendido. Y aquí voy a hablar también de un tema importante. Con lo que se encendía era con aceite de oliva. Okay. Había aceite de oliva para untar, aceite de oliva para comer y aceite de oliva para encender, que era el de tercera. ¿Sí? Hoy ni eso, porque es muy caro. Sí. Entonces y hoy hay cuestiones mecánicas y comercio internacional y revolución industrial, o sea, ya pasó todo. Te estoy diciendo que ahora es más accesible. Imagínate en esos momentos el tú tener encendida una lucecita para tu altar todo el día, así fuera el día o la noche. El fuego representaba ese Dios vivo y era la comunicación que tenías con él, o sea, como la liga directa. Entonces, antes de salir de casa estabas obligado a dar una ofrenda a ese Dios. Y esa ofrenda solía ser, por ejemplo, si tú te comías un pedazo de pan, las moronitas o pedacitos que sobraran, las ibas a echar al fuego. ¿Sí? Y se quemaban, pero eso era algo que consumía el Dios. Y era una manera como de una comunión que tenías con él y una manera de agradecerle que tuvieras que comer. Me acordé de la película de El Castillo Vagabundo. Me acuerdo, porque es una manera de, Calcifer, exactamente. Sí, ahí te va, ¿no? El corazón del mago. Sí. Ay, sí, qué bonita película. Luego vamos a hablar de Luego vamos a hablar del anime también. Exacto. La alimentación. Bien, y entonces, una vez que salías ya a la calle, entonces ahora sí, ya ibas al lunch, ¿no? Al brunch, pero ahorita vamos a hablar al brunch. Entonces, si por alguna razón se te hacía tarde, porque pues eso ha pasado también a todo el mundo, quiero yo pensar, nadie ha sido tan perfecto como para levantarse todos los días puntualmente. Si ella sí me retracto. Se te atravesaba el caballo, la carreta, seguramente algún día que te sentiste mal, un día que te quedaste dormido porque te desvelaste, un día que estuviste deprimido, no sé, habrá algún día en que se te hizo tarde y no te da tiempo ni siquiera de desayunar. Entonces, afuera había opciones para el desayuno.
Sí, que la señora de los tamales, que ya sabes, que los tacos sudados. Y bueno, había unos lugarcitos donde tú podías comprar un refrigerio que consistía, por ejemplo, en pan, en bollos, al cual se le podía embarrar miel, o comprar miel con queso y revolverlo y comértelo, o semillas como nueces, Qué o fancy, frutos secos como dátiles, también frescos como grosellas, y algunos pastelitos incluso hechos de pasta filo, que ya desde entonces, sí, que iban rellenos con algo. No, pues y digo entonces, que qué fancy. en lo que tú ya ibas caminando a lo que tenías que hacer a Te tu ibas oficio, comiendo te ibas comiendo tu pasta filo. Tu tentempié, ¿no? Que de ahí tus semillitas. tentempié, exactamente. ¿Ves? Entonces, no pasaba nada si se te olvidaba en tu casa, Ajá. porque tenías que desembolsar algo, ¿no? al momento de salir. Pero había opciones, que es algo interesante y que es algo que no vemos antes de los griegos. Bueno, Ajá. sí hay posadas con los egipcios, Sí, pero ya hablaremos en su momento, ¿no? Pero así ya de hablar de un comerciante que a eso se dedicaba, tenerlo afuera porque sabía que iba a tener clientes que le iban a comprar refrigerios. Y oye, es un refrigerio, de verdad es una cosa, nada, es solo para quitarte el ayuno. Sí, claro. Bien. Entonces, en estas ciudades lo que se acostumbraba era, en algún momento, bueno, en inicios del imperio lo que hacían es, a las 12 del día, cenaban. Así se llamaba, la cena. De hecho, de ahí viene el término cena. Ajá. ¿Sale? Pero se van a dar cuenta que es muy temprano. Ajá. Sí, porque era se van fuerte. a quedar con hambre. Ajá. Sí, va a ser el fuerte. Ok. Y entonces la cena la van a desplazar Más tarde. hacia Ajá. las 5 de la tarde. Ok. Que también o sea, es temprano. Para nosotros en México la cena es Sí, a las 8 o 9 de la noche. claro, pero hoy tenemos luz eléctrica. Sí, claro. ¿Qué te comenté hace unos momentos del fuego? Y Sí, de con que qué es muy encendían importante. sus mechas. Con aceite de oliva. Ujú. El mantener una lumbrera encendida con aceite de oliva era muy caro. Por lo tanto, las cenas Eran muy tenían que temprano. ser durante la luz Antes de que se del fuera sol, el sol. antes de que se fuera el sol. Ajá. Porque era muy caro tener Ajá. alumbrada una casa. Ajá. ¿Eh? Entonces, las cenas que son posteriores a cuando cae la noche Es porque ya eran de había- los ricos. Oh. Y mientras más luminarias tuvieras Más rico encendidas en tu casa, Ajá. más estatus tenías. Ok. Entonces va a haber personas ricas que a eso se dedican, Ajá. a hacer cenas, porque ahí se cierran los negocios. Ajá. Ahorita te voy a platicar cómo se hacía un negocio. Ok. Y pues obviamente parte de sus funciones, parte de su trabajo era en la noche hacer una cena. Y invitar a gente a esa cena y va a estar iluminado. Y mientras más luz estuvieras, te decía, ay, este señor sí tiene varo, pues sí hay que hacer negocios con él. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿no? Y cuando sucede este momento en que se desplaza la cena, este refrigerio fuerte hacia lo que es el atardecer, entonces se abre un tercer momento del día para comer, que es el prandium, que hoy conocemos como lunch o brunch, ¿no? Que es la combinación justamente del desayuno con la comida. ¿No? No es tan fuerte el almuerzo, exactamente, que es un poquito más pesado ya que el desayuno. ¿No? Y entonces, ¿qué hacían en las ciudades? Lo que hacían era, los hombres salían de sus casas ya con ese desayuno y se dirigían al baño. Eran personas muy limpias, muy limpias. Los baños son creación y ya como lo que hoy vemos como lo que hoy son los centros estos, ¿cómo se llaman? Deportivos, es creación de los romanos. Los spas, dirás. También los spas, ¿no? Vienen como ese origen. Ajá. En los baños existían albercas de aguas termales, ¿no? O aguas curativas que normalmente brotaban de un manantial, podían ser frías, tibias o calientes. Y incluso ellos tenían ya la cuestión de la hidráulica. Van a ser ingenieros pero buenísimos, avanzadísimos, ¿no? Dentro de esas aportaciones son justamente el manejo de canales, los acueductos, el poder manejar el agua. Es correcto, ¿no? Y medir por lo tanto temperaturas y inundar áreas y luego quitarle el agua, desviar canales, etcétera. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Se me fue el nombre, que se abren con compuertas y que inundan, se llaman las presas. Las presas, exacto. Entonces, sí, de hecho se sabe que el Coliseo podía inundarse, sí, y podía haber batallas navales incluso en varios circos. Exactamente. Entonces, que de hecho, ahí voy a hacer un paréntesis claro, turístico, aportación. Adelante.
De hecho, las movilizaciones de lo que conocemos como hoy, que es el turismo, una de sus inicios más importantes es precisamente el tema del turismo de salud, en aquel entonces, que no se llamaba así. Es correcto. Para visitar las termas que estaban ahí precisamente. Sí. Porque la gente que estaba enferma, sobre todo que tenía reuma, que tenía problemas en los pies, era muy bueno irse a meter a las aguas termales. La piel también, problemas de la piel, problemas digestivos, para porque todo, muchas se bebían. Para todo, o sea, la verdad es problemas que respiratorios, tenían porque ellos considerados también ese tema. crean el vapor. Exactamente, y el vapor, como lo sabemos, todavía hoy en día es un elemento importante para desintoxicar el cuerpo. Entonces también parte de lo de los bacanales y todo esto que hacían, de que obviamente pues le entrabas al alcohol y todo lo demás, el vaporcito después era para desintoxicar. Exactamente. Sí, muy bien, ¿no? Entonces ahí se va uniendo todo. Y en estos baños, ahí van a hacerse los negocios. Claro. Porque no vas a ir nada más, te bañas y sales corriendo a tu trabajo. No, era todo un El ritual. trabajo era ahí. Entonces tú lo que hacías como hombre era, ibas, ya te desnudabas, escogías tu terma, si la querías fría, tibia o caliente, o ibas al vapor, y pues ahí estaban todos los hombres, porque eran termas comunales, ¿no? Como públicas, en donde entraban muchas personas. Pero solamente hombres. Solamente hombres. Acuérdate que el hombre es el que realmente va a ser el político, el que va a tener permitido trabajar. Las mujeres no. Sí, entonces por lo tanto no van a tener esa vida pública o social. Sí va a haber momentos en donde va a participar en banquetes, sobre todo si son banquetes personales, o si el banquete no es tan importante para cerrar algún negocio. Sí tiene que estar presente, sobre todo para atender a la servidumbre, y poder estar como diciéndoles que falta moverse, a quién atender, etcétera, como apoyo al marido, pero atrás va a ser como no como protagonista nunca. Exactamente, ¿no? Y bueno, en este baño, pues obviamente cuando tú vas de vacaciones, por ejemplo, te vas a un balneario, ¿qué sucede? Tú vas, entras a la alberca, todo está bien, a todo dar, de hecho no te dan ganas ni de salirte, ¿no? Estás ahí como en todo la relajado, relajación total. Pero ¿qué te saca? Bueno, una es ir a hacer pipí, ¿no? Ese es un, ¿qué te por saca? favor, Es que ya cada por favor, háganlo, ¿sí? Por esa razón. Pero la otra razón que te saca es el comer. Sí, que Llega un momento que te da un chorro de hambre. Entonces, en las termas, en los baños van a aparecer también establecimientos de alimentos y bebidas. Y ahí va a haber una especie como de barras en donde colocaban diferentes tipos de alimentos y donde te atendían personas. Y entonces tú podías comer un snack antes de irte a tu casa en ese lugar. Pero previo a esto quiero decirte que tardaban horas, muchas horas dentro de los baños haciendo distintas actividades, porque incluso había áreas de jardines para caminar, áreas para hacer... O sea, era del country club. Áreas para vapor. Cuenta. Sí, o sea, es como hoy los dones que pues tienen la fortuna de tener a lo mejor un club deportivo, que ya están jubilados. No, y ahí se la avientan todo el día. Se chingaron toda la vida, ¿no? Y qué bueno que puedan hacer eso. Pero ellos, por ejemplo, los romanos lo hacían todos los días. Y wow, ¿no? Que pues era la oficina, Ojalá fueran las oficinas así. Oye, amiga, yo pudiera estar aquí hablándote en el podcast. Estaría trabajando todo el día. Sí. En la alberca techada. Sí, ¿no? claro. Así, con mi piña colada a un lado. No, ya estaríamos hablando de cuánta estupidez te imaginas. Algún día. Ya si le metemos alcohol a la tertulia, amiga, no. Se va poniendo divertido esto. Algún día. Entonces, si eran, por ejemplo, comerciantes, había el Senado, había mucha gente que era político, ¿no? Que tenía muchos negocios, y ahí justamente era la concurrencia. Era como el networking de hoy. Entonces, tú querías conectarte, tenías que ir al baño. No al baño WC, al baño. No, sí, ya sea los baños, sí, claro. Y entonces, pujando, ¿no? ¡Ay, sí acepto! ¿Dónde te firmo? Bueno, dentro de las termas también había área de baños. Y también muchos eran públicos, o sea, tenían varios. Sí, claro, no había puerta. Sin puerta. Entonces,
Ahí lo que hacían era justamente estar platicando, oye, mira, voy a abrir otro negocio, acaba de darme la oportunidad de irme ya comercialmente hasta España, yo estoy en Roma, ¿qué te parece si tú entras con tus productos? Y los dos financiamos la cuestión de los costos en los caminos. Tú pones esclavos, yo pongo esclavos, como ves, y ahí se cerraban muchísimas alianzas, muchas, y temas políticos, por supuesto, también, de seguridad nacional también, ¿no? O sea, de muchas cosas. No, de todo. Militares que tenían ya rango, pues también iban a traiciones, los todo, traiciones, amiga, todo, ¿no? Así de que tu esposa me gusta o me gusta la esposa fulanito y así. O lo voy a mandar matar, ya sabes. Correcto. Todo sí, eso, claro. ahí se trataba en el baño, justamente. Y así como había personas nobles, había gente de clase más baja que necesitaba obtener recursos para poder entrar al baño porque los baños se pagaban. Ajá. Y ahí conseguía también su trabajo. Ajá. Había unas personas llamadas parásiti. De ahí viene la palabra parásito. Oye, esa me encanta, Sí. Parásiti. Sí, ya puedes adoptarla de Sí, una claro, amiga, sí. para llamarlos así por su nombre. ¿Sale? Que esa gente lo que hacía era ser invitada por otros. Ajá. O sea, su trabajo del día era lograr una invitación para cenar. Ajá. Y dentro de las personas que invitaban a sus casas a cenar, o sea, estos poderosos, el hecho de que tú invitaras a uno o dos parásiti era bien visto. Porque quiere decir que tenías un corazón bondadoso. Ah, claro. Y de alguna manera tú Ayudabas estabas al alimentándolo. progre, ¿no? Ajá. ¿Sí? Para los romanos también está bien visto el itacate en ellos. Ajá. Entonces, cuando van a cenar, el parásiti puede dentro de una llevarse sus Tupperware. Llevarse ahí alimentos y no se veía mal porque sabía la gente de la cena que era para sus familias. Okay. Y esa era su chamba. Ajá. Así llevaba el sustento a su casa. Oye, pero yo conozco de esos parásitos muchos hoy en día, ¿eh? Es correcto, por esto digo, llámalos como debe ser, por su nombre. Con todo y el itacate, ¿no? Sí. Ay, me das para mi casa. Y entonces, bien, ¿qué había en esas barritas donde pues ya te dio el hambre, ¿no? Pero todavía no es la cena, todavía no dan las 4 ni las 5, son las 12 y tengo hambre. Entonces podías salirte de la terma, a lo mejor, ¿no? Ya saliste de la terma, o más bien estabas haciendo ejercicio y y te daba hambre antes de entrar a la terma o viceversa, como quisieras. Y entonces ya ibas a la barra de snacks. Y ahí, después del baño podían comer, por ejemplo, había varias cosas como muy, muy bien construidas, ¿no? Una era el porridge, que todavía hoy existe, ¿sale? El porridge es dejar un cereal que está seco normalmente en agua para que se ablande. Ajá. Y así comértelo. Ok. Como ¿A qué te trigo, suena? Una papilla, ajá, ¿no? Ajá. Exactamente. Al Podía cereal. ser un trozo de pan también, Ajá, al cual embarras algo. Podía ser un pulse. Ajá. Un pulse es, y lo mismo, es el cereal remojado, pero se le mezclaba con miel, con queso, con yogurt, o con leche, o con pescado, o con carne, o con huevo, o con aceitunas, o con frutas y queso, o con las sobras del día anterior. Ok. Ay, qué rico. Sí, ese como que no se me antoja. No. Pero el que lleva aceitunas y queso es un pedacito de pan, amiga, nada más. No, a mí sí se me antoja el de aceitunas con quesito y pan. Bueno, ¿no? Quitándole el pescado, claro. Y y también había frituras, había vegetales marinados, fruta fresca y deshidratada, albóndigas, que es una aportación de los árabes, patés de pescado y salsas diversas. Okay. Entonces tú puedes encontrar algo así con garum, ¿no? Muy puntualizado, frutita, y tú armar tu propio snack, lo que se te antojara. Okay. ¿No? Hoy para nosotros son las cafeterías. Sí, claro. ¿No? Se te antoja algo rápido y vas con una ensaladita o un panini o un bacon algo, y ya te lo comes, ¿no? Un cuernito. Entonces eso es lo que estaba sucediendo justamente después de los baños. Y después llega la cena. Entonces ya te digo, la cena se va a desplazar de las 12 a las 5 máximo, porque les va a dar hambre después del baño. Y bueno, y una vez que se establece la cena, ya después cuando va pasando el tiempo, llega la edad moderna, llega la edad contemporánea, hoy nosotros seguimos llamando cena, que viene justamente del latín, a la cena, que es el último alimento que vas a comer durante el día o ya incluso en la noche, para no irte en ayuno a la cama.
¿sí? Okay. Pero la cena va a constituir el alimento más importante del día, no solo por la cantidad de alimentos que vas a consumir, sino porque es ahí donde se van a cerrar justamente esos negocios que ya trabajaste que habías preparado en el baño. Sí. Cuando tú veías un potencial o solo querías por labia o por gratitud invitar a alguien en tu casa, ¿sí? Y ese dignatario, esa persona importante iba a tu casa, ya la hacías, ¿no? Era importante que fueran. Todos los días había cenas en el Imperio Romano en las ciudades, todos los días, en esta clase alta, ¿sí? Y la cena se daba en un espacio que inicialmente era la antesala, o sea, cuando tú llegabas, digamos, al pórtico de una casa y abrías, normalmente con lo que te encontrabas era con un patio interno muy bonito, que durante el tiempo va a ir evolucionando, ¿no? Va a haber una terma, una fuente, plantas, o simplemente va a ser un espacio abierto donde en la noche puedes ver las estrellas, o vas viendo cambiar los colores del sol y las nubes, porque va a estar completamente destapado, va a estar con columnas, ¿no? Y estos espacios se van a empezar a llenar incluso de obras de arte. En un inicio van a ser murales o solo piedra, y después se van a ir colocando esculturas, ¿no? Vas a escuchar, como te digo, corriendo el agua por las fuentes, por los canales. Y después se van empezando a sofisticar aún más y a poner excentricidades, ¿no? A poner a lo mejor aves encerradas, pero que no son de ahí, que traen de África o de algunos otros lados que son los típicos pavos reales y todo esto, ¿no? Pavos reales, exactamente. Los vas a ver ahí y eso va siendo más sofisticado y más excéntrico ese lugar a donde vas. Entonces quiere decir que va a tener más estatus. Exacto. Y va a tener obras, por ejemplo, de lo que es escultura de algún escultor famoso. De esa época, ¿no? La arquitectura de la casa también va evolucionando. Y de tener ahí en la antesala se va a ir yendo hacia los pasillos. Porque va a llegar un momento en que, pues obviamente, si llueve, o sea, hace frío, pues ya no puede estar ahí en el centro, en donde te da todo el aire en la cabeza. Y entonces se va a ir modificando, se va a ir moviendo pasillos y después se va a introducir a un cuarto especial. ¿Qué es la antesala? No, que se le va a llamar triclinium. ¿Sale? Triclinium, Sí. El cline o clinium es este diván del que tú hablas. Cline se le llama en singular. ¿Sale? Cuando tenemos 3 clines, se llama triclinium, ¿sale? Y se colocaban en forma de herradura, en forma de una U, por eso se llama triclinium. Para todos estarnos viendo a la cara, ¿no? Sí, es correcto, y aparte de la forma, ahorita vamos a hablar de por qué esa forma, ¿no? Y por qué son 3, bueno, ya empezamos a hablar que es importante porque todos se ven, importante porque hay un área de salida y de entrada para el acceso de la servidumbre para poder cambiar los alimentos, porque al centro de esa U van a colocar unas mesitas que no tenían más de un diámetro de extensión, ni un metro de alto. Como estamos reclinados, más o menos era lo que me está al alcance de la persona. Estaba al alcance de una mano, ¿sale? Esa mesita y de todos. Y entonces en esa mesa se van a colocar justamente los alimentos más importantes de esa cena a manera de tiempos, de los que ahorita vamos a platicar. ¿Sí? Y para la gente rica no le va a importar que sean las 4 o las 5. De hecho, la gente, digamos, de clase baja, un poquito clase media, ellos podían tener esas cenas, los comerciantes, digamos, en su casa que no asistían a alguna cena, iban a ser a las 4, a las 5. Pero si eran personajes prominentes, con mucho poder, con mucho dinero, iban a ser después de las 5. ¿Para qué? Para que la luz refiriera este poder. ¿Sí? Y entonces, empezaban a llegar los personajes y lo que sucedía era el cambio de los hábitos. Había una toga especial para cenar. Y si, por ejemplo, el parásito no la tenía, el parásito que iba llegando, había que darle una. Le daban una. Sí, y era bien interesante. O sea, sí era parásito en 100%. Sí, era un parásito para todo. ¿No? Y bueno. Qué caray. En un inicio estas cenas se van a hacer en 3 tiempos. Pero en el momento en que ya estamos hablando de la tercera edad o la tercera parte de la historia del Imperio Romano, en donde ya todos excéntricos se van a convertir en 7 tiempos. Imagínate, ¿no? 7 tiempos. Entonces, en los 3 tiempos, como inicia, va a ser la entrada, el plato fuerte y postre. Y para la evolución de los 7,
va a ser aperitivo, entrada, el plato fuerte que se divide en primo piatto y segundo piatto, que va a ser el primer plato y segundo plato. Luego va a haber postres, luego snacks en una especie de carrusel para que puedas tener acceso a todo, con comiciato, y después llegaba el simposium que ya los griegos habían inventado, ¿no? Que es el momento para beber y conversar. ¿Sí? Y al final todavía si tenías hambre, la tornamesa. En cualquiera de estos momentos podía haber el famoso vómito. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero hasta aquí ¿cómo ves? Bien interesante, ¿no? Está súper interesante, amiga. Y yo creo que ya nos fuimos de más en el tiempo, ya nos acabamos la hora, amiga. Entonces yo creo que si usted quiere saber qué pasa con la tercera edad y qué pasa con los tiempos y qué pasa con todo este tema que estamos viendo, que es súper interesante, tiene que regresar a escuchar nuestro podcast de la siguiente semana. Pues perfecto. Te voy a cortar, amiga, lo siento. Y yo, no. Me voy a quedar con las ganas en la amiga. cena. Justo en la cena. Pero está súper interesante porque también la palabra simposium, por ejemplo, la utilizamos hoy en día para otro turismo, tipo de turismo de reuniones. Exacto, pero tiene que ver con el tema de la concharla, amiga, la charla, la tertulia, que se hacía por ahí en esas épocas también, derivado ahora. Pero está súper interesante. Entonces, mis queridos barrocos, si quieren saber qué va a pasar con esta historia y todo lo que nos falta de información, nos vemos la próxima semana. Recuerden que subimos un episodio por semana y pues les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y pues nada, amiga, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, que te estás, qué barbaridad. Nos vemos en el segundo capítulo. Continuamos hablando de las cenas. Gracias a todos, que tengan excelente semana. Bye, bye.